Hola, buenos días. En este segundo seminario vamos a abordar el tema de la unidad hipotálamo-hipofisaria y de las hormonas producidas por la neurohipófisis. El primer punto que vamos a estudiar es la función del hipotálamo y su regulación sobre la glándula hipófisis. El segundo punto vamos a hablar sobre la hormona antidiurética o vasopresina y por último sobre la ocitocina. Empezamos entonces. En este dibujo podemos ver de forma simple la ubicación del hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo es una estructura ubicada en el sistema nervioso central que tiene numerosos núcleos que, como vamos a ver a continuación, producen factores que regulan la función de la hipófisis. La conexión entre ellos se da a través del tallo hipotálamo-hipofisario y estos factores viajan por sistema porta y van a regular la función de la hipófisis. La glándula pituitaria o hipófisis se encuentra ubicada en la silla turca, que es una estructura anatómica ubicada por debajo del cerebro y por detrás de la nariz. Acá tenemos representada la regulación en general de la función endocrina. ¿Sí? La mayoría de los ejes de las hormonas endocrinas, como vamos a ir viendo, están reguladas por este eje que es el hipotálamo hipofisario. Entonces acá tenemos representado el primer escalón, ¿sí?, de esta regulación, que es a nivel hipotalámico, ¿sí?, donde se liberan factores que van a regular a la hipófisis. La hipófisis libera a su vez hormonas que impactan sobre la glándula periférica. Esta glándula periférica produce hormonas que viajan por la circulación sanguínea, generando una función, un efecto biológico sobre las células blanco. A su vez, las hormonas periféricas van a ejercer un mecanismo de retroalimentación o feedback sobre la liberación de factores hipotalámicos e hipofisarios. Por lo general, esta hormona periférica hace un feedback negativo, ¿sí?, sobre la liberación de los factores hipotalámicos e hipofisarios que la estimulan. Este feedback o retroalimentación que ejerce la glándula periférica sobre el hipotálamo y la hipófisis es un feedback de qué tipo? Largo, ¿sí? Mientras que el feedback que hace los factores hipofisarios sobre hipotálamo es un feedback corto, ¿sí? Este eje en general que está acá graficado es el que vamos a ir pudiendo aplicar a los diferentes sistemas de regulación endocrino. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pasamos entonces al eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. El primer escalón de este eje sería, como dijimos, el hipotálamo. El hipotálamo en este caso libera el factor TRH, factor liberador de tirotrofina. El factor TRH va a estimular la síntesis y secreción por parte de la hipófisis de la TSH o tirotrofina. Entonces tenemos hipotálamo, sintetiza y secreta TRH, TRH estimula la síntesis y liberación de TSH o tirotrofina. La TSH va a actuar sobre la glándula tiroides estimulando su trofismo, es decir, el crecimiento de la tiroides, la vascularización y también la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas T4 y T3. Las hormonas tiroideas van a ejercer su acción a nivel periférico sobre diferentes tejidos, ejerciendo un efecto biológico, pero a su vez van a ejercer un feedback o retroalimentación negativo a nivel hipotalámico e hipofisario. Este feedback de las hormonas periféricas, en este caso las hormonas tiroideas a nivel hipotalámico e hipofisario, es un feedback de tipo largo y negativo. El feedback que hace las hormonas hipofisarias sobre el hipotálamo, que no está esquematizado acá, es un feedback corto. Otro ejemplo de este eje sería a nivel del eje adrenal. En este caso tenemos a nivel hipotalámico, en respuesta a los reguladores endógenos y exógenos, el hipotálamo libera el factor CRH o factor liberador de corticotrofina. El CRH viaja por sistema porta impactando en la hipófisis anterior,
donde estimula la síntesis y liberación de ACTH o corticotrofina. Esta hormona va a actuar estimulando el trofismo de la glándula adrenal y también la liberación de algunas hormonas esteroides, principalmente el cortisol. El cortisol es el que va a ejercer principalmente el feedback negativo a nivel hipotalámico e hipofisario. Ahora vamos a ver el eje de la hormona de crecimiento o somatotrofina. En este caso, el hipotálamo va a liberar dos factores, un factor estimulatorio que es el GHRH o factor liberador de somatotrofina y un factor inhibitorio que es la somatostatina. Ustedes podrán preguntarme, ¿y para qué? ¿En respuesta a qué? Bueno, estos son dos factores que libera el hipotálamo en respuesta a los estímulos o inhibiciones que recibe. Estas aferencias pueden ser por parte del medio ambiente, o sea, factores extrínsecos, o por parte del mismo cuerpo, factores intrínsecos, ¿sí? Como ser la temperatura, el ejercicio, el sueño, todos estímulos e inhibiciones que vamos a ir viendo en la clase de hormona de crecimiento, que van a regular en más o en menos la liberación de mayor cantidad de GHRH o de somatostatina. Lo que predomina en condiciones fisiológicas es la liberación de mayor cantidad del factor liberador GHRH. El factor liberador de GH va a estimular a nivel hipofisario la liberación de hormona de crecimiento o somatotrofina. Esta hormona va a ejercer su acción o efecto biológico en diferentes tejidos, entre ellos a nivel hepático. El hígado, en respuesta a la somatotrofina, va a liberar la IGF-1 o factor de crecimiento insulinosímil de tipo 1, que va a también tener una acción biológica y entre otras acciones va a ejercer un feedback negativo a nivel hipotalámico e hipofisario, disminuyendo la liberación de GHRH y también de la somatotrofina. A su vez, la GH va a inhibir a nivel hipotalámico la secreción de GHRH y va a estimular la secreción de somatostatina, que es inhibitoria, o sea que también va a ser un feedback negativo. Pasamos ahora al eje de la prolactina. Este eje tiene una particularidad y es que la regulación que recibe por parte del hipotálamo es predominantemente inhibitoria. A diferencia de todos los ejes que venimos viendo, en donde el factor regulador por parte del hipotálamo es predominantemente estimulatorio, en este caso el factor que predomina es la inhibición y es a través de la dopamina. El hipotálamo libera dopamina, la cual inhibe la secreción de prolactina. El hipotálamo también tiene un factor que estimula la secreción de prolactina y es la TRH. Sí, la misma que vimos en el eje tiroideo, el factor liberador de tirotrofina también estimula la liberación de prolactina, ¿sí? Pero lo que predomina, recuerden, es la inhibición por parte de la dopamina. ¿Qué importancia tiene esto? Pensemos un poquito. Si tenemos, por ejemplo, un tumor o alguna patología que irrumpa el tallo hipotálamo hipofisario, o sea, hay una desconexión por alguna razón, puede ser por un traumatismo o por un tumor, que hace que no llegue la información del hipotálamo a la hipófisis. ¿Qué va a pasar con la mayoría de los ejes? Van a estar inhibidos, o sea, no van a recibir el estímulo hipotalámico, o sea, la hipófisis no recibe el estímulo hipotalámico, entonces, como consecuencia de eso, va a haber un hipotiroidismo, va a haber insuficiencia suprarrenal, hipogonadismo. Pero ¿qué pasa con la prolactina? La prolactina, como no va a recibir la inhibición de la dopamina, la prolactina va a estar elevada, a diferencia de lo que pasa con el resto de los ejes. Con estos ejemplos que yo les voy dando son a modo introductorio, quédense tranquilos que los vamos a abordar nuevamente en las otras clases. Volvemos a la fisiología de la prolactina. Bueno, recibe la inhibición de la dopamina y la prolactina, una de sus acciones principales va a ser actuando sobre el tejido mamario, estimulando la síntesis y producción de la leche. Pasamos ahora al eje gonadal femenino,
¿sí? El eje gonadal masculino no lo menciono porque es bastante parecido y más sencillo, igual lo vamos a ver en cada clase particular como les venía diciendo. Tenemos, en este caso a nivel hipotalámico, se libera el factor liberador de gonadotrofinas, que es la GnRH. La GnRH actúa estimulando a la adenohipófisis para la liberación de las gonadotrofinas, FSH y LH. La FSH estimula principalmente a las células de la granulosa de los folículos para favorecer la foliculogénesis, mientras que la LH, hormona luteinizante, actúa predominantemente en las células de la teca, estimulando la esteroideogénesis, es decir, la síntesis hormonal. A su vez, como consecuencia de esto, se van a liberar estrógenos y progesterona. La mayor parte del ciclo, la retroalimentación va a ser negativa, pero en un momento dado, a diferencia de lo que pasa con la mayoría de las otras retroalimentaciones, en este caso, en un momento dado, el feedback de los estrógenos pasa a ser positivo y esto es lo que va a generar la ovulación en la mujer. Lo vamos a ver en la clase de femenino.